Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast que es verdad. Gracias por acompañarnos una vez más y damos la bienvenida una vez más a el pastor Iván Filippini. Bienvenido, pastor. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por la gracia del Señor nuevamente estamos juntos, dispuestos a indagar un poco más en la palabra del Señor. Por gracia suya, como digo, nos da nuevamente una oportunidad de estar juntos y bueno, hablar de temas realmente interesantes e importantes, ¿no? Así que es un gusto, Álvaro. Es un gusto. Igualmente, el gusto es mío y también un privilegio poder estar ya en la segunda temporada de este podcast. Para los que no han visto la primera temporada, los invitamos a ver los otros capítulos de la primera temporada que se ha abordado, que se llamaba Derribando Mitos. Y esta segunda temporada hemos decidido llamar Buenas Noticias. Este es el segundo capítulo de esta segunda temporada, el noveno capítulo del podcast. Así es. Y un tema muy interesante hoy, importantísimo también. El primer capítulo, como ustedes saben, y si no lo han visto también vean ese capítulo, hemos hablado del origen del hombre. Y el día de hoy vamos a hablar del problema del hombre. Así se llama el capítulo y vamos a adentrarnos un poco más en ello. Sí, qué rápido pasa en los días, las semanas, porque como estabas mencionando, la primera temporada estábamos hablando sobre derribar mitos, mitos aquellos por los cuales las personas tienen presente, obstáculos que tienen las personas que les impiden muchas veces llegar a una iglesia, quizás a la palabra, Así es. quizás al cristianismo, a la fe. Entonces se venía abordando temas importantes, interesantes. Entonces también ya estamos comenzando, como estás mencionando, otra temporada, buenas noticias. Así es. Estuvimos hablando, como estabas mencionando, el episodio anterior sobre el origen del hombre y hoy queremos dar un paso más con respecto al hombre, a la humanidad en sí, el cual es el problema que tiene el hombre realmente. Así es, y cuando hablábamos del origen del hombre, habíamos tocado, recordando un poco, que se habla mucho acerca de que el hombre, bueno, hay teorías, ¿no? Que Ujú. viene de una forma o de otra, y bueno, aquellos que plantean que el hombre ha sido creado por Dios, a veces lo plantean desde un Dios distinto al que vemos en las escrituras, Así es. y pues bueno, hemos visto que sí es Dios el creador, pero es el Dios de la Biblia, es un Dios que desea tener una relación con el hombre, y eso hace que el propósito del hombre también tenga un sentido muy importante, ¿no? Así es. Y hemos hablado también, Álvaro, sobre la creación en sí de Dios, de toda la creación de Dios, de Ujú. que ha sido bueno y en gran manera, dicen las Sí. escrituras, que todo lo que ha creado el Señor, incluyendo al hombre, lo ha Ujú. creado de una manera buena, Sí. perfectamente, teniendo el Señor una intención de que el hombre, su creación culminante, su punto culminante en la creación, tenga una relación íntima y perdurable con él, con su Sí. creador, pero lastimosamente ocurrieron cosas por Así el es. camino, ocurrieron cosas por el camino que ha impedido que esa relación sea perdurable y bueno, es por esa razón que estamos como estamos, evidentemente. Así es. Y hoy vamos a hablar del problema del hombre. Queremos abordar también el problema del mundo, porque entendemos que está relacionado. Sí, Y introduciendo un poco a este tema, sabemos que se habla bastante también acerca de esto. Hay distintas teorías, igual que para todo. totalmente. Y se conversa mucho sobre qué es lo que está pasando en la Tierra o en nuestro planeta, en nuestro sistema social, que está ocasionando tantos problemas en la vida de las personas. Vemos guerras, vemos injusticias, vemos sufrimiento, vemos que a lo largo de los años pues la situación del hombre ha sido compleja y muy dura también. Y las personas se han comenzado a preguntar a lo largo de los años cuál es el problema, porque entendiendo de que hay un problema que ocasiona todo esto, pues bueno, si sabemos identificar el problema, pues también puede haber una solución al Así es, problema, ¿no? sí, así es. Vivimos en un mundo, yo lo definiría en una palabra, Álvaro, decadente. Ujú, ujú. Realmente el mundo está en decadencia. Como estabas mencionando vos, hay demasiadas injusticias. Ujú. Yo creo, Álvaro, de que la constante de hoy en día en el mundo son las injusticias.
Hay demasiada injusticia en este mundo. Ujú. No solamente hay injusticias, también vemos sufrimiento Sí. por todos lados, hambre, guerra, terremotos. Hay una convulsión generalizada en el Ujú. mundo, y creo yo de que esto es una constante hoy en día. Uno prende el televisor y las noticias y no hay una noticia buena. No, no, Mm. no lo hay, no lo hay. El Ujú. panorama del mundo realmente es agobiante. Sí. Es agobiante porque suceden cosas realmente asombrosas que uno ve, y eso es lo que vemos. Y lo que Mm. no vemos, hay muchas cuestiones que nosotros ni siquiera nos enteramos o no vemos, pero lo que vemos son realmente cifras alarmantes, asesinatos, todo tipo de problemas, dificultades. El mundo realmente tiene un panorama agobiante, un panorama no muy alentador. Sí. Realmente hay problemas por todos lados. Hay una convulsión social en todo sector, en cada esquina del mundo prácticamente. Sí. Entonces nos toca lidiar con ese tipo de problemas, y aquí en el país en el cual nosotros estamos viviendo también vemos injusticias, vemos donde el gobierno está haciendo cosas que nos asombran muchas veces. Entonces nosotros no escapamos ni somos ajenos a la realidad del mundo exterior. Aquí en el contexto mismo Sí. hay situaciones realmente Sí. alarmantes, muy, muy preocupantes realmente. Así es. Ujú. Y a pesar de que vivimos en un mundo que tiene la ideología humanística, ¿no? Ujú. Es decir, el hombre es el centro de todo, el hombre y sus capacidades, y que bueno, obviamente exaltamos al hombre en todo lo que ha logrado en los últimos años con los avances tecnológicos y demás. Pero también creo que el mundo entiende de que el hombre tiene un problema, es Ujú. decir, que el hombre está destruyendo este planeta y nos estamos destruyendo entre nosotros. Es decir, con todo lo que está pasando, que no es reciente, que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, cómo el hombre tiene una tendencia a hacer daño, a hacer daño al otro, a causar diferentes tipos de problemas, creo que el mundo es consciente de eso y Así es. tratamos de encontrar una explicación de por qué el hombre tiene esa maldad o tiene esa oscuridad y que se deriva en cosas terribles que vemos hoy en día, grandes delitos que se cometen cada vez peores, y nos quedamos confundidos, ¿no? Nos quedamos confundidos de qué está pasando con las personas, ¿no? Vez pasada estuve leyendo un artículo muy interesante, y este artículo, el autor de este artículo mencionaba de que el mundo celebra, y da un ejemplo, el mundo celebra la llegada a Marte. Uh-huh. Por ejemplo, la NASA y sus experimentos, uno ve imágenes ultra HD, o sea, imágenes realmente Uh-huh. impactantes. Sí, Realmente el mundo celebra este tipo de cuestiones, de avances, sí, ¿no? totalmente de avances, pero no ha podido, no ha logrado paliar esta situación de la injusticia, por ejemplo, aquí en la Tierra. Sí, sí. No ha logrado, por ejemplo, paliar este tema de la hambruna Uh-huh. en el mundo, porque niños, personas mueren de hambre hoy en día. Sí. Entonces, este autor, interesante su exposición, y decía él, el mundo celebra externamente grandes avances tecnológicos, pero aquí en casa, adentro, no han podido solucionar algunas cuestiones alarmantes y agobiantes. Entonces, Sí. me he puesto a pensar y no escapa de la realidad. Es Uh-huh. una verdad total, es una verdad absoluta, en donde la humanidad está en decadencia. El mundo realmente está gimiendo, el mundo está convulsionando, el panorama no es alentador, el panorama es desalentador. Así que es una cuestión muy compleja, muy, muy difícil, en el sentido de que muchas personas dicen, bueno, pero si hay un creador que todo lo ha hecho bueno, Uh-huh. como hemos hablado del episodio anterior, la Biblia dice que todo ha creado
de una buena manera, su creación ha sido buena en gran manera. ¿Cómo es posible que Él permita ciertas cosas aquí? Sí. Y es un cuestionamiento muy común hoy en día. Y lo que solemos hacer en lugar de buscar tal vez orígenes de toda esta maldad y demás, es echarle la culpa a Dios, ¿no? Así Decir, es, sí. pero si hay Dios, ¿por qué Él permite que pase esto? Si Dios es bueno, ¿por qué no hace algo? Un Dios de amor permitiría esto, dicen Exacto, algunos, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de, bueno, Dios no existe o simplemente rechazamos la idea de un Dios bueno. Pero entendiendo de que el problema es evidente, el ser humano durante muchos años ha tratado de encontrar ciertas soluciones, ¿no? De plantear, por ejemplo, formas de gobierno que han ido evolucionando con el tiempo. Hoy hablamos del formato de, no sé, de democracia, el formato liberal, el socialismo. Y bueno, encontramos también diferentes líneas filosóficas como el estoicismo, como diferentes maneras, ¿no? de pensar, incluso la ideología que tenemos del amor y paz, de que tiene que reinar el perdón, el amor, pero en un sentido, no sé cómo decirlo, más moderno, ¿no? Exactamente. Donde hay que tolerar todo, donde... Más adaptable, ¿no? Claro, ¿Sí? tú puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a otros, no hay ningún problema. Así es. ¿No? Y realmente el hombre ha buscado soluciones, pero consideramos de que en lugares equivocados, ¿no? Estas formas que estás mencionando son parches. Son pequeños parches que tratan de paliar o de curar o de sanar la problemática, pero en un sentido súper, valga la redundancia, superficial. Porque todas estas formas, todos estos métodos realmente, sí, podemos decir que ha tenido un efecto bueno, podemos decir eso. En ocasiones quizás ha funcionado, pero por un tiempo. Estos métodos, estos parches, a lo que yo llamo, no van a la raíz misma del problema, no van, no van al meollo de la situación. Y los problemas también tratan de solucionarse, bueno, obviamente en el contexto en el que ahora estamos, de una forma, por ejemplo, se me viene a la mente la Agenda 2030, ¿no? Ese tipo de cuestiones, donde, bueno, vamos a hacer tales cosas para tener un efecto social, para tener un impacto en el medio ambiente, para que el hombre deje de dañar tal vez, no sé, el medio ambiente y pues bueno, de esa manera tratar de curar un poco el daño que se ha hecho o poder crecer, digamos, en algunas áreas donde el hombre ha dañado al mundo. Y sí, yo creo que son tal vez intentos, pues bueno, que buscan, bien intencionados, podría decir, ¿no? Pero realmente estamos abordando el problema del hombre. ¿Es el problema del hombre? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Vamos a encontrar en algún momento una solución definitiva para que todos vivan en paz, para que ya no haya más problemas, no haya más desigualdad. Y todos vivamos, como dicen los cuentos, felices para siempre. Así es. El hombre, lastimosamente, o la humanidad, lastimosamente en su conjunto, creo yo de que tiene en ocasiones bien clara la película, en el sentido de que conoce el problema. Muchas veces uno reconoce, yo escucho muchas veces, sí, soy yo el problema, pero muy pocos dicen eso. Pero la constante de la humanidad, Álvaro, es que le echa la culpa a todos menos a él mismo. Esa es una constante en toda la humanidad que estamos mencionando. Por ejemplo, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite el sufrimiento en los niños? ¿Por qué hay injusticias? Si supuestamente hay un Dios de amor, ¿por qué Él permite las guerras? ¿Por qué permite que los buenos sufran? O sea, generalmente el ser humano tiende a echar la culpa a lo externo, y eso vemos desde la creación misma, misma, cuando Dios confronta a Adán, confronta a Eva, confronta a la serpiente. Siempre ellos han echado la culpa a otros, menos han reconocido, jamás han reconocido. Entonces eso ha pasado desde ese momento hasta ahora, en donde muchas veces se identifica el problema, pero el ocasionante del problema son otros, no soy yo. Entonces,
el mundo realmente, volviendo a este punto, el mundo realmente está sufriendo, vemos injusticias, vemos todo tipo de maldad, vemos cosas que hace 20 años no lo veíamos, Sí. no lo veíamos, no escuchábamos, pero hoy es una constante. El mundo celebra lo malo, aplaude lo abominable. El mundo acepta lo que para Dios es una abominación. El mundo abraza lo que realmente Dios detesta. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar bien si nos oponemos a estas cuestiones con respecto a lo que Dios establece en su palabra? Así es. Y como siempre hacemos en este podcast, nos preguntemos qué dice Dios al respecto. Es decir, partiendo del anterior capítulo, entendiendo que venimos de Dios, que Dios ha creado al hombre con un propósito y que es un Dios bueno y que lo ha creado bueno y que todo era bueno, es decir, todo funcionaba bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy estamos como estamos? ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? Y también cuál es ese problema que afecta a todos. Sí, realmente quiero separar las cuestiones, querido Álvaro. Sí. Vamos a abocarnos primeramente al problema del mundo. Okay. El problema del mundo realmente, como estamos hablando sobre este punto, Sí. Ya no hace falta colocar adjetivos porque cada uno de los que nos ven también van a estar de acuerdo con nosotros en este punto de que el mundo está, como dicen en mi país, de pata arriba, dicen, Sí. porque es un desastre realmente. Sí. Pero vayamos a las escrituras y veamos cómo es que llegamos a esto. Sí. ¿Cómo es que llegamos a esto? Vamos a hablar primeramente del sistema, del mundo, Okay. y de lo que representa el mundo, y luego abocarnos en el problema del hombre. Okay. Quiero compartir contigo y con los que nos ven dos versículos o dos pasajes bíblicos. El primero tiene que ver con Romanos capítulo 5, versículo 12. Okay. Romanos 5, 12 dice, Álvaro: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, realmente cuando la sociedad dice, no, estamos sufriendo porque tenemos un gobierno malo, estamos sufriendo porque la humanidad ha hecho esta ley, así que estamos regidos bajo esta ley, no porque no está gobernando alguien de mi partido político, no porque ellos son oposición, nosotros somos oficialismo. Realmente son problemas superficiales todas estas cuestiones. Problemas superficiales. ¿Por qué? Porque la forma de gobierno, las leyes, las justicias, entre comillas, todo este sistema dentro de la sociedad solamente es lo superficial, la punta del iceberg solamente, lo que se ve. Pero el panorama, el problema real va mucho más allá. La raíz misma del problema es el pecado. Porque Pablo en esta parte dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, hemos hablado en el episodio anterior de que Dios ha creado todo de una buena forma, lo ha creado todo de buena manera, de una forma, y era en gran manera, dicen las Escrituras. Entonces, eso incluye al hombre y a la mujer, evidentemente. Sí. Pero, evidentemente, el hombre cae en pecado, se rebela contra su creador, desobedece los mandamientos de su creador. Entonces, a eso llamamos pecado. La desobediencia a las leyes del Señor es rebelión pura ante el Creador. Eso es pecado. Así es. Y la Escritura es interesante que dice que eso empezó con un hombre. Ahí está. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice. Por un hombre. Y ese hombre, ¿quién es? Adán, ¿verdad? El primer hombre. Y dice, y por el pecado la muerte. O sea que desde el momento en que el hombre cae en pecado, se rebela contra su creador, da a luz lo que es la muerte espiritual en primera instancia y luego la muerte física. La muerte espiritual es una separación del hombre y de Dios. La relación está rota, la comunión está rota. Entonces, esa es una muerte espiritual, una enemistad con Dios.
Desde el momento en que el hombre ha pecado, entonces ha dado a luz la muerte. La muerte espiritual en ese mismo instante, la relación estaba rota ya en ese mismo instante. Y luego la muerte física, que años más adelante lo ha sufrido el primer hombre, por el cual ha entrado el pecado. Y luego dice, así la muerte pasó a todos. Pasó a todos. La muerte física, la muerte espiritual pasó a todos, incluyéndonos a nosotros, por cuanto todos pecaron, dice. Todos. No hay excepción alguna. Y así el pecado también se ha extendido, ¿no? Y así es. Ha empezado con un hombre. Es súper interesante esto, ¿no? Pensar de que un representante nuestro, el único hombre tal vez que vivía en una relación perfecta con Dios, así es. Que ha sido creado bueno, que vivía en un mundo perfecto, vivía en un mundo bueno donde no había sufrimiento ni dolor, tenía una relación muy buena o perfecta, podríamos decir, con la mujer, con toda la creación de Dios. Así es. Y sobre todo una relación perfecta con Dios, ¿no? Que era lo más importante y lo más preciado que tenía este primer hombre. Así es. Alguien podría argumentar, Álvaro, aquí, pero aquí vemos una injusticia. O sea, ¿qué culpa tengo yo por el pecado de otro? Sí, o sea, yo no tengo la culpa. Generalmente vemos argumentos en la sociedad, personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito hacer esto, hacer cuestiones, regirme bajo la Biblia, porque yo soy una persona de bien. Yo me considero una buena persona. Yo hago más caridad que muchos de los que están ahora dentro de la iglesia, así que yo no necesito, yo soy bueno. Sí. Yo soy bueno, pero la Escritura misma refuta eso, ese argumento, y dice que no hay ninguno bueno, no hay ningún bueno. Todos han pecado, y la Biblia aquí dice, todos, por cuanto todos pecaron. Ese es el pecado que arrastramos. Así es. Ese es el pecado que arrastramos nosotros. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aparentemente vemos aquí una injusticia de parte de Dios. Y decir, ¿pero qué tengo que ver yo aquí con el pecado de otro? Sí. Pero Dios, al tener una justicia, un estándar mucho más elevado, una justicia y una santidad perfecta, lo que Él establece es que aquí, por culpa de uno, todos han pecado. Así es. Todos hemos arrastrado este pecado que ha sido el causante de romperse esta relación. Es a causa del pecado, de la rebelión del hombre contra su creador. Así es. Entonces, mirando el panorama solamente, mirando este versículo, podemos decir, pero el panorama cambia aquí. Aquí ya el problema central del hombre no es su gobierno, no son sus leyes, no es su sociedad, no es su contexto. El problema real del hombre es el pecado. Sí, el pecado sí. realmente. Y aquí estamos hablando del mundo, del sistema, mundo. Sí, del sistema. Sí. De cómo ha entrado el pecado en el mundo por un hombre. Exacto. Entonces, por este pecado ha pasado la muerte, ha concebido la muerte física, la muerte espiritual. Y me gustaría que recordemos un poquito de Génesis 3, que sería un buen momento para que los que nos están escuchando, viendo, puedan hacer también un estudio de Génesis capítulo 3, porque ahí nos va a mostrar cómo esta rebelión del hombre y obviamente el romper la relación con Dios no solamente rompe la relación, vamos a decir, íntima entre Dios y el hombre, sino también afecta eso a la relación entre las personas, es decir, entre el mismo Adán y Eva, ¿no? Porque de pronto tienen vergüenza porque están desnudos, de pronto uno echa la culpa al otro y como que se ve que la consecuencia va más allá, ¿no? Y aún así, como se ha afectado y dañado también la relación, no solo con Dios, sino la relación también con los hombres, también se ha dañado la misma creación o el mundo como tal. Génesis 3 habla un poco de eso, ¿no? Donde Dios le menciona a Adán que a causa de su pecado, maldita será la tierra por tu culpa, digamos, ¿no? Y vas a trabajar ahora con el sudor de tu frente vas a comer el pan y la tierra va a producir espinas y cardos te va a costar trabajarla. Entonces se ve como que este mundo,
mundo y ese sistema que funcionaba de una manera ideal, idónea, perfecta, también sufre una alteración, un daño que es en el cual actualmente nos encontramos, ¿no? Así es, el pecado no solamente afectó la relación del hombre y Dios, entre el hombre y Dios, el pecado afectó todo. Todo, la tierra, como estás mencionando, los animales, el hombre, la mujer, su sistema ya fuera del Edén, fuera del jardín, ya en la tierra, como estabas mencionando, hoy en día trasladando esa historia aquí en nuestro punto actual, realmente no hay persona que diga, no, la vida para mí es like, no hay persona que diga eso. Es evidencia de que estamos arrastrando esa naturaleza pecaminosa, ese sistema pecaminoso, en el cual el mundo está generando espinas y cardos. Nos cuesta realmente, como decía, llevar el pan de cada día. Realmente es asombroso que el pecado no solamente afectó la esfera de la comunión del hombre con Dios, sino que afectó, como menciono y estás mencionando, el mundo, los animales, la relación, el hombre, la mujer, todo. Y eso se viene arrastrando. Correcto. Eso se viene arrastrando. Y ahí podemos ver también dónde, podríamos decir, comenzó todo, ¿no? Así es. Dónde comienza el problema de este mundo. Dios explica en su palabra el origen del mundo caído, corrompido, desviado en el cual estamos hoy, y que el culpable de esto es el hombre y no es Dios. Es una consecuencia del pecado y de la rebelión de Dios hacia el hombre. Así es. Del hombre hacia Dios. Del hombre hacia Dios, sí. Es importante hacer esa aclaración. Ahora podemos ir un poquito más y dar un paso más. Y ya vimos el panorama del mundo, de la sociedad, lo que el mundo dice muchas veces, no, son otros los culpables, yo no soy. La Biblia dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, alguien dirá, pero como estábamos mencionando, no, yo soy bueno, o sea, yo soy una persona intachable, tengo una reputación importante en mi barrio, en mi comunidad, en mi sociedad, me respetan y demás cosas, pero un momento, la Biblia también habla de que no solamente la sociedad o el mundo está corrompido, sino que también el hombre mismo. Así es. Por eso quiero compartir contigo, Álvaro, el siguiente pasaje que se encuentra en Salmos, capítulo 51, versículo 5. Y escuche bien lo que dice el salmista. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento de la concepción misma, ya el hombre está cubierto de maldad. Es decir, está diciendo, yo nací en pecado, ¿no? Así es. Me concibieron en pecado y yo nací en pecado. Sí. O sea, ¿y cómo nos atreveríamos a argumentar lo contrario y jactarnos de ser buenos? Siendo que la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Aquí el salmista dice, en maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Y él está reconociendo su naturaleza pecaminosa. Es decir, yo vengo malo de nacimiento. Así es, ¿no? sí. Ya hay algo en mí que está inclinado a hacer el mal. Eso es algo que viene podríamos decir, desde que nací, ¿no? Y realmente eso es interesante porque nos ayuda a entender de que el hombre ya ha heredado el problema y no es que en algún momento de su vida ha pecado o ha hecho algo malo y ha perdido su relación con Dios, sino que prácticamente venimos a este mundo separados de Dios a causa del pecado. Sí, enemistados, alejados, siendo extraños. O sea, cualquiera diría que el certificado de nacimiento de aquí del salmista diría malo de nacimiento, realmente. Y esto es un problema grave. Esto es un problema grave porque si el hombre ha sido concebido en maldad y si el hombre ha sido concebido en pecado, quiere decir de que estamos arrastrando esto desde que no tenemos uso de razón. O sea, nuestra naturaleza misma está corrompida.
Sí. La naturaleza misma del hombre está corrompida. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho los niños. La vez pasada estuve viéndole a mi sobrinito y tiene 1 año 5 meses. Y está caminando y tenía algo escondido detrás en la mano y tenía la mano hacia atrás. Y su mamá, mi hermana, le preguntó: Aaroncito, ¿qué tenés en la mano? Y él, escondiéndose detrás de mí, quería esconder lo que tenía en la mano. O sea, estaba diciendo, no, sin decir ninguna palabra, estaba demostrando: no, yo no tengo nada. O sea, Sí, ¿quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a morder, a llorar, Hacer un berrinche. a hacer un berrinche, a pegar inclusive? O sea, es algo innato. Sí. Es algo innato, es algo que venimos arrastrando desde, como dice aquí el salmista, desde la concepción misma. Desde la concepción misma. Entonces, el problema de la sociedad, del mundo, el problema del hombre, hablando individualmente, no es solamente su gobierno, no es solamente lo que se encuentra alrededor suyo, no es solamente sus leyes, no es solamente su sistema de gobierno. No, el problema del hombre realmente va mucho más allá. Es el pecado. Así es. Y podríamos decir de que en ese momento, cuando Adán se revela a Dios y pues bueno, recibe esa consecuencia del pecado y se rompe la relación con él, es como que su naturaleza cambia, se corrompe. Tiene hijos después con Eva y se puede ver en sus hijos el clásico Caín mató a Abel, ¿no? Sí, eran los hijos de Adán y Eva que terminan uno matando al otro y después ellos tienen otros hijos y seguimos viendo cómo ya todos venimos con un defecto, podríamos decir, pero que no viene desde la creación del hombre como tal, sino que es el mismo hombre que ha generado esa consecuencia en él, ¿no? Todos venimos con defecto de fábrica, hablando espiritualmente, ¿no? Sí, porque realmente, hablando un poco de Adán, me sorprende mucho de que así como hoy en día el ser humano, las personas, si le preguntas ¿por qué estás sufriendo? Te va a decir por esto, por esto, por esto, por esto. Te va a dar un abanico de razones, pero generalmente no va a decir: no, yo soy el problema. Sí. Dentro de mí hay un problema que se llama pecado. No lo va a decir. No lo va a decir. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado el ser humano desde sus inicios, desde el comienzo, reconocer. Porque vemos nosotros cuando Dios confronta a Adán por el pecado que habían cometido, Él le dice: la mujer que me diste por compañera, echándole la culpa a su mujer, a su esposa. Luego la confronta a su señora y le dice: no, la serpiente. Y como decía un pastor, y estoy seguro que si Dios hubiese preguntado a la serpiente, hubiese dicho: no, el diablo se me encarnó, iba a decir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a argumentar externamente o alrededor nuestro, o echarle la culpa a los que están alrededor nuestro por la maldad que realmente está en nosotros. Venimos con una maldad. Y la cual se puede ver en el hombre que constantemente se revela a Dios, ¿no? Y incluso desde el mismo pecado original, como dicen, de haber comido el fruto, que Dios dice: no coman de este fruto, el fruto del conocimiento del bien y el mal, y el hombre come del fruto, la mujer come del fruto. ¿Y qué es lo que pasa? Desde ese punto, creo que cuando se refiere al conocimiento del bien y el mal, no solamente es haber experimentado el bien y el mal, porque Dios también conoce el bien y el mal, pero no ha experimentado como tal o vivido el mal. Claro. Creo que tiene más que ver con decidir el bien o el mal, el querer imponer qué es bueno y qué es malo a nuestra forma y no considerar lo que Dios dice al respecto, y ¿no? es una de las razones por la cual muchos argumentan: pero ¿por qué si muchos argumentan Dios, por qué puso ahí el árbol del bien y del mal? Ya Dios, yo escuché alguna vez y dijeron: ya Dios los estuvo tentando a ellos. Y eso evidentemente escapa de la realidad. Santiago bien habla en su carta de que cuando alguien dice ser tentado, no piense que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Entonces, Dios no tienta a nadie, evidentemente. Él siempre quiso una obediencia voluntaria, tal y como lo es ahora. Él no obliga a nadie, absolutamente a nadie. Vemos a Cristo, por ejemplo.
trasladándonos un poco a su Hijo en su ministerio aquí en la tierra, no vemos en ningún pasaje en donde Él ha obligado a ninguno. A Sí, ninguno. sí. Si alguno quiere seguir en pos de mí, cuando le decían sígueme, sígueme. Entonces, él nunca ha obligado a absolutamente nadie. Sí. Y lo que se me viene a la mente es esto, hablando de esto, de seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene una consecuencia eterna, tiene una recompensa eterna. Y el no seguir a Cristo también tiene una consecuencia. Así y también es eterna. Eso es justamente lo que me gustaría que podamos hablar un poco ahora, ¿no? Es claro en la palabra que el problema del hombre es el pecado. Es un problema grave que genera todo lo que podemos ver en el mundo hoy, la situación de un mundo caído, el hombre destruyéndose unos a los otros, destruyendo el planeta, el sufrimiento, todo lo malo, lo oscuro, lo perverso, lo desviado que podemos ver hoy en nuestro mundo es consecuencia del pecado. El verdadero problema del hombre es el pecado, pero aún más, lo que tú estás tocando, el problema no termina ahí. No, obviamente. El problema no. El problema comienza ahí. Así es. Pero tiene consecuencias eternas. Eterna, tiene connotaciones eternas. Cristo, como decía un pastor, no suelo utilizar mucho este término, pero él decía, Cristo, como todo caballero, no obliga absolutamente a nadie a seguirle. Pero sí, el seguirle tiene una recompensa y es una recompensa eterna. Y también el no seguirle tiene una recompensa y también es eterna. Sí. Entonces, el problema del hombre, haciendo un poco un resumen, y del mundo, es el pecado. Y Dios, como nuestro creador, que ha creado todo en buena manera, siendo bueno en gran manera, en su gracia y en su misericordia, también ha provisto el remedio. Y hay un solo remedio, hay un único remedio para el pecado. No hay más. Dios ha provisto en su gracia un solo camino para que esta relación rota del hombre con Dios sea restaurada. Así es. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otro nombre, como dicen las Escrituras. Así es. Dios en su misericordia, en su gracia, no nos deja tal y como estamos. Sí. Dios ha provisto un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Sí. Es la única persona que Dios ha provisto para que el hombre restaure su relación con Dios, porque nadie puede acercarse a su creador, nadie puede acercarse a Dios sin Cristo. Así es. No podemos acercarnos a Dios con nuestras obras, con mi persona, sabiendo que soy malo. No puedo acercarme con mis méritos a mi creador. El único medio provisto, el único hombre provisto por Dios ha sido Cristo Jesús. Así es, y me gustaría que después podamos continuar también estudiando el versículo que estudiábamos hoy, porque hay una segunda parte, así como dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Así es. ¿no? Después va a decir algo maravilloso. Maravilloso Sí. Porque uno dice, sí, pero ¿por qué por un hombre yo tengo que pagar las consecuencias y demás? ¿No? Pero así como el problema ha entrado por un hombre, la solución de este mundo también ha llegado por un hombre. Así y es. por el mérito de uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, como decía un pastor, que las matemáticas en este punto de Dios no son como las nuestras. Decía el pastor, y argumentaba esto, decía que para nosotros 1 más 1 es 2. Pero en las matemáticas de Dios, 1 es igual a todos y todos es igual a 1. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Sí. pero por un hombre todos podemos llegar a ser salvos. Así es. Entonces, me gustaría adentrarnos más, y yo sé que en otro episodio vamos a adentrarnos más en ese punto. Así es. Pero lo que debemos de saber así a ciencia cierta, y en este episodio me gustaría también adelantar eso, de que el panorama sí es grave. Así es. Hay una desesperanza total. Hay injusticias por todos lados. El panorama no es para nada alentador, pero Dios en su misericordia no nos deja allí donde estamos. Así es. Él en su gracia, en su misericordia, ha provisto un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Y solamente por medio de Cristo Jesús
nosotros podemos y las personas pueden llegar a restaurar su relación con su Creador. Así es, Iván. Y bueno, es importante entender la mala noticia, Sí. que es la noticia que estamos entendiendo hoy, el problema del hombre, las consecuencias de este problema que son eternas. Está separado de Dios, condenado al castigo eterno, Sí. a la muerte espiritual, separados eternamente de Dios. Sí. Y eso es realmente un gran problema. Es muy grande el problema del hombre, más del que pensamos. Y así de grande, aún más grande, es la buena noticia que resuelve el verdadero problema del hombre. Así es. Esta problemática de la separación del hombre y Dios, sí, lo vemos aquí fugazmente aquí en el mundo, pero esto va a tener un resultado, se va a consumar en la eternidad cuando la persona se encuentre separado de Dios, y no solamente separado de Dios, estaría sufriendo por toda la eternidad toda su ira. O sea, más grave aún. Lo grave del infierno no son los sufrimientos, como decía un teólogo. Lo grave del infierno es la presencia misma de Dios allí. Así es. Entonces, eso es grave. Lo que vemos ahora no es nada comparado con lo que es el infierno realmente, y donde irán todas las personas que no han depositado su fe en Cristo Jesús. Así que de mi parte, querido Álvaro, me gustaría hacer un resumen en esto. Sí. Es para llegar a la buena noticia, primero tenemos que conocer la mala. Primero tenemos que conocer la mala noticia. El hombre está separado de Dios. El hombre no puede con sus méritos, con sus obras, acercarse a Dios. Es insuficiente. Ese sacrificio es insuficiente. Dios en su gracia, en su misericordia, ha provisto un Salvador, y es por medio únicamente de ese Salvador que la persona puede llegar a restaurar su relación con Dios y ser adoptado como hijo suyo. Así que primero tenemos que entender la mala noticia para luego saber la buena. Así es, Iván. Bueno, muchísimas gracias, querido Iván, por este tiempo. Ha sido un gusto compartir contigo. Igualmente. Y es maravilloso también ver que Dios nos da el entendimiento en su palabra de cuál es el problema del hombre, y que Dios tiene la solución, y Él ha buscado resolver el problema del pecado. Así es. Eso es maravilloso. Y en el siguiente capítulo de este podcast vamos a hablar justamente de eso. Vamos a mostrar la solución que Dios ha dado a este enorme problema, y lo maravilloso de su gracia y de su amor. Así es. Querido Álvaro, ha sido un gusto compartir contigo. Ha sido un gusto también llegar hasta ustedes por medio de este podcast. Y bueno, que el Señor le bendiga grandemente sus vidas, que el Señor pueda suplir sus necesidades. Y bueno, expectantes de hablar en el próximo episodio de la buena noticia realmente que tenemos, que es Cristo Jesús y su Evangelio. Muchísimas gracias, Iván. Y gracias a todos los que están acompañándonos. Que el Señor bendiga sus vidas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Adiós. Chao.